Buenas, profesor. Como manera de presentación, mi nombre es Aymed Aguirre y mi grupo está conformado por Fidel Muñoz, Noelis Castro y Fernando José Romero. Le vamos a estar hablando sobre la Ley 68 de la Salud y sobre la ética y el uso debido de las redes sociales. Las redes sociales, a pesar de la contravenia mundial, nacieron para satisfacer las necesidades comunicativas de un público, en su mayoría millennials. Ha evolucionado en las últimas décadas como un medio de comunicación que ha logrado transformar a la sociedad en un escenario digital, provisto de una interacción de opiniones sin límites, de tiempo y casi de espacio, con características que se desenvuelven dentro de un alto componente de difusión que busca la denominada viralidad con el máximo exponente de su alcance. A partir de lo anterior, analizamos cómo las redes sociales, siendo parte importante de las nuevas tecnologías de información, denominadas también Web.2 o tecnologías.2, han influenciado abiertamente en la construcción, pero también en el detrimento de algunos planteamientos éticos y morales de la actual sociedad, reconsiderando la génesis de la ética informativa, tales como el respeto a la intimidad familiar y personal, derecho al honor y buena imagen, derecho a la libertad de expresión, a la propiedad intelectual, entre otros. Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestro intercambio social. Compartimos todo tipo de información, nos comunicamos con familiares y amigos, conocemos nuevas personas. En las redes sociales siempre debemos pensar críticamente, manteniendo lo que es la ética, sentir empatía por las emociones de los otros, tomar buenas decisiones, reflexionar sobre lo que compartimos y publicamos, respetar y convivir sanamente en lo que es las redes sociales. Buenas, profesor. Soy Aymed Aguirre y le voy a hablar sobre la Ley número 68 de la Asamblea Legislativa del 20 de noviembre del 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia informativa y decisión libre e informada. La Asamblea Legislativa decreta. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El objeto de la presente ley es regular los derechos y las obligaciones de los pacientes, personas sanas, profesionales, centros y servicios de salud públicos y privados en materia de información y decisión libre e informada. Artículo 2. Asimismo, es el objetivo de la presente ley garantizar el establecimiento de los requisitos de información que debe aparecer en el expediente clínico de todos los pacientes, la autonomía de decisión en relación con los procedimientos de pronósticos, diagnósticos y terapéuticos que se le apliquen sobre su propio estado de salud y enfermedad, como también sobre la confidencialidad de la información relacionada con su proceso y la libre elección de opciones de tratamientos presentados. Artículo 3. Los derechos enunciados en los artículos anteriores podrán llevarse a efecto por medio de una declaración expresa sobre sus opciones e instrucciones ante intervenciones sanitarias y procedimientos, así como con respecto a las donaciones de órganos. Artículo 6. La información que debe formar parte de todas las actuaciones asistenciales, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, será verídica y debe darse de manera comprensible y adecuada a las necesidades y a los requerimientos del paciente para ayudarle a tomar decisiones de una manera autónoma y teniendo en cuenta el nivel intelectual, emocional y cultural del paciente. Artículo 7. Corresponde al médico responsable del paciente garantizar el cumplimiento del derecho a la información. Artículo 8. El titular de derecho a la información es el paciente. Las personas vinculadas a él deberán ser informadas
en la medida de que lo permita expresar o tácitamente. Artículo 9. En caso de la incapacidad del paciente, éste debe ser informado en función de su grado de comprensión, sin perjuicio de tener que informar también a quien tenga su presentación personal o a él vinculados por razones familiares, y de hecho, que asuma la responsabilidad de las decisiones que hayan adoptado propuestas por el médico. Artículo 10. Si según el criterio debidamente justificado del médico responsable de la asistencia, el paciente no es capaz para entender la información ni hacerse cargo de la situación o de la información a la cual le están sustentando, debe informarse también a las personas a él vinculadas, por razones familiares o de hecho, que asuman la responsabilidad de dar conformidad a las decisiones que hayan de adoptarse por propuestas por el médico. Artículo 11. En situación de urgencia viral, necesidad terapéutica o ausencia de personas a él vinculadas por razones familiares o de hecho, el médico podrá adoptar las decisiones más adecuadas para actuar en el interés del paciente. Artículo 12. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas generales que implica un riesgo para la salud colectiva, y a que esta información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud. Capítulo 2. Derecho a la información. Artículo 4. Los usuarios de los centros de servicios de salud públicos y privados tienen derecho a recibir la información sobre los servicios a los que pueden tener acceso, así como la presentación de estos sin discriminación alguna y con respeto a su personalidad. No obstante, se respetará la voluntad de la persona de no informada. Artículo 5. En cualquier situación, en el ámbito de los centros de servicios de salud públicos y privados, los pacientes tienen derecho a conocer toda información obtenida sobre su propia salud. No obstante, es necesario respetar la voluntad explícita de una persona a no ser informada y a que no se transmita la información de su debida manera. Capítulo 3. Derecho a la intimidad. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los datos que hacen referencia a su salud. Toda persona que omita cumplir con el deber de confidencialidad que obliga el presente artículo será sancionado de conformidad con las normas de Código Penal. Artículo 14. Los centros sanitarios han de adoptar las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el artículo anterior y con tal efecto han de elaborar, en su caso, normas y procedimientos protocolizados para garantizar la legitimidad de todo acceso a los datos de pacientes. Artículo 4. Derecho a la autonomía del paciente y a su voluntad expresa. Artículo 15. Los centros y servicios de salud públicos y privados informarán por escrito de los derechos que esta ley reconoce a los ciudadanos y ciudadanas desde el momento de su ingreso. Artículo 16. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre tras haber sido previamente informada de acuerdo a de lo establecido en el capítulo 2. Artículo 17. El documento de consentimiento debe ser específico para cada procedimiento de diagnóstico o terapéutico, sin prejuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. Artículo 18. Son situaciones de excepción a la exigencia general del conocimiento que permiten realizar las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la persona afectada. Artículo 19. Son situaciones de otorgamiento del consentimiento por situación. Artículo 20. En los supuestos definidos en los numerales
1 y 2 del artículo anterior, se podrán realizar sin el consentimiento exigido las intervenciones urgentes e indispensables para evitar lesiones irreversibles o peligro de muerte de la persona afectada, incluyendo los casos de suicidio. Artículo 21. En los casos de situación de la voluntad del afectado, la decisión e intervención médica debe respetar la dignidad personal del enfermo, estar motivada, ser objetiva y proporcionada. Quedan reflejando todo ello en el expediente clínico. Capítulo 5. Derechos de los pacientes en fase terminal. Artículo 22. Toda persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en fase terminal o haya sufrido un accidente que lo coloque en igual situación y esté informada de forma clara y confiable de su diagnóstico, su pronóstico y de las alternativas de los tratamientos clínicos y quirúrgicos posibles, podrá oponerse a la aplicación de estos cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzca dolor y o sufrimiento. Artículo 23. El equipo de salud actuante de toda unidad hospitalaria deberá mantener aquellas medidas que permitan la mejor calidad de vida del paciente hasta su fallecimiento, para lo cual deberá contar con unidades operativas de cuidados paliativos. Artículo 24. Para la aplicación del artículo 22 serán necesarios los siguientes requisitos. El paciente que esté en uso de sus facultades mentales, excepto que se den las situaciones previstas en el párrafo del artículo 22. Artículo 25. Se considera enfermedad irreversible, incurable y en fase terminal a la anunciada en el diagnóstico del profesional médico que atienda al paciente, juntamente con el producido por la Junta Médica de Especialistas en la afección que se trata. Artículo 27. El profesional médico acatará la decisión del paciente a oponerse a los tratamientos médicos o quirúrgicos cuando sean extraordinarios o desproporcionados a la perspectiva de mejoría y produzcan dolor y o sufrimiento. Artículo 27. El que hubiere intervenido como testigo estando incluido en las limitaciones previstas por el numeral 2 del artículo anterior será sancionado de conformidad con las normas del Código Penal. Buenos días, mi nombre es Fernando José y voy a hablarles sobre el capítulo 4 y 5. En el capítulo 4 habla sobre el documento de voluntades anticipadas, que son aquel dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad o un menor que se le reconoce capacidad conforme al Código de Familia y del menor deja constancia de los deseos previamente expresados sobre las actuaciones médicas para cuando se encuentren circunstancias que ocurran no le permitan expresar personalmente su voluntad por medio del consentimiento informado y por el equipo médico de tal situación. Puede incorporar manifestaciones para que en las supuestas de situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida se evite el sufrimiento con medidas paliativas y tomar decisiones prolongadas a la vida artificialmente. También habla de cómo se trata la situación de muerte de la persona y en algunos casos no se requiere autorización para la utilización de los órganos. La declaración de voluntades anticipadas debe ser otorgada con condiciones citadas en este capítulo. Por ejemplo, no se precisa presencia de testigos ante el notario, 3 testigos mayores de edad y capaces de obrar y 2 mínimo deben de tener relación de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad ni relación matrimonial. Gracias.